San Justino vivió en un tiempo de la iglesia, digámoslo así, no primitiva, pero a partir de, digamos, ya de la iglesia primitiva. Un gran apologista. Hay otros apologistas más, ¿cierto? Que tal vez no toman esa titularidad de apologistas, pero enseñan muchas cosas y enseñan a defender la fe. Pero a medida que pasa el tiempo, la teología empieza a brillar, ¿no? Y empieza a tener una evolución, ¿cierto? En el orden de la racionalidad, de la explicación de la fe. Y evidentemente alguien que se luce y brilla, ¿no? Y brilla en la teología católica es Santo Tomás de Aquino. Y frente a estos temas que hoy día vemos que están presentes y que pululan dentro de las herejías modernas y dentro de las opiniones heterodoxas, ¿es importante Santo Tomás para hacer buena apologética? Más de un papa ha señalado que la filosofía de Santo Tomás es la filosofía más recomendable y segura para las escuelas católicas. Entendiéndose por escuelas aquí las diferentes corrientes de pensamiento que eventualmente pueden surgir en la reflexión teológica. Entonces, Santo Tomás fue un gran sistematizador. Santo Tomás tomó lo mejor de la filosofía griega, de la razón, en términos de Aristóteles. Y asimismo tuvo un conocimiento extraordinario de la escritura. Santo Tomás de Aquino tiene comentarios a varios libros bíblicos. Tiene el comentario a la carta a los Hebreos, comentario a la primera carta a los Corintios, por ejemplo, al libro de Hebreos, a la primera carta de Timoteo, etc. Y en las obras de Santo Tomás, como por ejemplo la Suma Teológica, uno encuentra una cantidad bien amplia de referencia a las escrituras. Y al mismo tiempo en Santo Tomás encontramos un conocimiento impresionante sobre los escritos de los padres de la Iglesia. Cita mucho a San Atanasio, a San Agustín, a San Jerónimo, a San Ambrosio, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos en Santo Tomás es una sistematización de razón con la filosofía griega, de escritura, la Biblia, y de tradición con los padres de la Iglesia. Es la síntesis más genial que se ha hecho en el pensamiento católico. Y de hecho no tengo ambages en decir que él es el teólogo más grande de la historia. En el caso de Santo Tomás encontramos un carácter sistemático impresionante. Si uno va a la Suma Teológica, cada cuestión está dividida en subcuestiones que les llama artículos. Y de cada artículo Santo Tomás se plantea objeciones a sí mismo, plantea objeciones al propio punto que él quiere defender. Hay muchos autores en la historia de la teología que dicen sus discursos, pero interactúan no mucho con objeciones. Santo Tomás a cada paso de cada detalle de cada idea que quiere defender se pone objeciones a sí mismo. Y objeciones buenas, objeciones interesantes. Y entonces Santo Tomás pues nos da un pensamiento en términos de la batalla. Porque Santo Tomás no simplemente hace un discurso bonito. Santo Tomás se pone objeciones a sí mismo, fundamenta la respuesta desde la fe de la Iglesia, con las fuentes que he mencionado, y después va a refutar una por una las objeciones que se ha puesto. Ese es el método con el que funciona la Suma Teológica. Entonces, el modo en que Santo Tomás hace teología es un modo combativo. Esto ya lo señalaba este gran pensador católico Gilbert K. Chesterton, G.K. Chesterton, en la fabulosa biografía que hace sobre Santo Tomás de Aquino. Entonces, ese pensamiento combativo es algo que se requiere, es algo que no se debe perder. Leyendo a Santo Tomás encontramos múltiples respuestas contra los desvaríos de las filosofías modernas. Y al mismo tiempo, ya en Santo Tomás encontramos respuestas a múltiples objeciones que vendrían a poner protestantes a partir del siglo XVI. A mí me ha llamado la atención cuando comencé a profundizar en el tomismo que objeciones que luego pondrían Lutero y Calvino ya estaban respondidas en la Suma Teológica y planteadas ahí. Es decir, las ideas protestantes, gran parte de las ideas protestantes ya se le ocurrieron a Santo Tomás de Aquino, pero para refutarlas. Claro, claro, es que es brillante, es brillante. Por eso, en el mundo de, porque además uno diría, pero
Santo Tomás de Aquino vivió en el 1200, 1300. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro mundo de hoy día, en donde estamos comunicándonos virtualmente, en donde estamos, qué sé yo, en donde tenemos acceso a un montón de cosas y de conocimientos, donde han pasado tantos siglos de cultura y de filosofía y de teología y de qué sé yo, y tantas historias, como por ejemplo tú has mencionado el protestantismo, la reforma, la contrarreforma, o sea, ha pasado tanta agua por la sequía que uno dice, pero Santo Tomás de Aquino ahora, de hecho, te soy sincero, yo más de una vez he escuchado a gente inclusive de corte clerical decir, no, pero eso es o sea, ¿qué me estás hablando? Vayamos a tipos que son más actuales. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Eso tiene algo que ver ahora. Y entonces quiero que vayamos a esa fuente. ¿Por qué, si Santo Tomás es tan antiguo y tan anterior al hombre de hoy que conoce el átomo, que conoce el genoma humano, que conoce el macrocosmos y que digamos, ha descubierto las supernovas, ¿no? Y que tiene conocimiento de todas las leyes de Newton y que tiene también la escuela de Einstein? ¿Qué le puede servir Santo Tomás tan antiguo? O, mejoro mi pregunta, ¿por qué tendríamos que servirnos de Santo Tomás? ¿Qué hay que, siendo tan antiguo, podemos seguir utilizándolo? Bien. El descartar algo por ser antiguo, más aún si uno fuere clérigo, es una cosa muy absurda. En primer lugar, es absurdo para todo ser humano, porque lo verdadero es verdadero independientemente si se dijo ayer, mañana, pasado mañana, hace 10 años o hace 20.000 años, si fuese el caso. ¿Ok? La verdad es independiente de cuándo se dijo. Eso vale para todo ser humano. Y en particular para personas que se entiende que tienen un compromiso formal con la fe, como por ejemplo alguien que reciba la ordenación sacerdotal, pues si vamos a cuestionar a Aquino como no teniendo relevancia para el hombre actual, porque Santo Tomás era del siglo XIII, entonces comencemos a arrancar las cartas de Pablo de la Biblia, porque Pablo era del siglo I. También arranquemos las de Pedro. Oye, ¿y por qué no arrancamos también los escritos del apóstol Juan y la carta de Santiago? De hecho, ¿por qué no arrancamos los evangelios? O sea, eso fue escrito por gente del siglo I, o sea, más atrasados que Santo Tomás. Y el Antiguo Testamento ni qué decir. En otras palabras, tiremos la Biblia a la basura con esa lógica. O sea, esos cristianos que tienen la mentalidad de siempre estar buscando los últimos autores y hay que escuchar a los últimos autores, ya habían sido predichos por Pablo. Pablo decía que en los tiempos postreros la gente no resistiría a la verdad e iría en busca de novedades. Entonces, esa búsqueda constante de novedades de lo que dice el último paper publicado del último teólogo, esa necesidad de siempre saber sobre las innovaciones teológicas es peligrosa. Las innovaciones teológicas es una forma muy eufemística de decir herejías. Hay un depósito de fe. Ese depósito de fe nos ha sido confiado desde el siglo I. Nosotros vamos profundizando en la comprensión de ese depósito de fe. La formulación de tal depósito de fe a lo largo de la historia de la Iglesia se irá desarrollando, pero es un desarrollo desde ese depósito. Así lo había señalado un gran apologista y converso del protestantismo anglicano al catolicismo, John Henry Newman, en su libro sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Lo que plantea Newman es que al final, cuando él hizo su investigación histórica sobre la historia del cristianismo y yendo a los padres de la iglesia y todo eso, lo que se encontraba es que hay un núcleo de doctrina, de fe, de depósito de fe en Jesús y los apóstoles, y la doctrina católica no es más que el desarrollo de ese mismo núcleo, pero no es que sea una cosa nueva que sale de repente. Entonces, cuando uno está muy a la expectativa de buscar las novedades teológicas, pues ahí es donde caen las herejías. Todos los herejes fueron innovadores teológicos, todos los herejes fueron alguien que trajo una idea nueva que no se había pensado antes en el marco de la tradición de la iglesia. Luego, con respecto a que Santo Tomás sea obsoleto, pues la evidencia empírica va en contra. Hoy en día Santo Tomás es un autor que es sumamente discutido, sea a favor o en contra, en las grandes revistas académicas de filosofía y en debates universitarios de alto nivel.
Asimismo, la filosofía de Aristóteles, similarmente. De hecho, escuchaba que Aristóteles es el filósofo más citado en las revistas académicas. Para bien o para mal, se sigue discutiendo el pensamiento de Aristóteles, incluso más que el de filósofos más contemporáneos. Y uno pensará, ya, pero los avances de la física han dejado atrás a la filosofía de Santo Tomás. Bueno, el filósofo Edward Fesser ha publicado un libro que se llama La venganza de Aristóteles, Aristoteles Revenge, en donde lo que hace es mostrar que el marco filosófico aristotélico en realidad nos da la mejor comprensión sobre determinados avances que se han dado en el marco de la biología y de la física. Entonces acá tenemos algo interesante. De hecho, recuerdo un paper de 2019 en el cual se explicaba que la comprensión aristotélica sobre la causalidad, que es la misma que sigue Santo Tomás de Aquino, era la mejor forma racional de entender la física cuántica. O sea, gente superficial que ni entiende bien la física cuántica ni la discusión de la causalidad viene con frasecitas clichés como decir, bueno, es que la física cuántica ya refutó la causalidad o la causalidad causa-efecto no funciona en la física cuántica. Y bueno, ahí tienes un paper en una revista académica de filosofía revisado por pares, indexado en Scopus de alto nivel, diciendo que en realidad el mejor esquema para entender esto sería la causalidad aristotélica. No digo que sea verdad por el solo hecho de que esté publicado en un paper así, pero lo que sí digo es que uno tiene que ser un ignorante para decir, no, es que la física moderna ya refutó de forma absolutamente obvia toda la filosofía aristotélica atomista. No, hoy en día está en una discusión muy candente precisamente ese asunto. Y este filósofo que le cité, a Edward Fesser, que escribió ese libro, en donde explica cómo la ciencia moderna se comprende mucho mejor desde un marco aristotélico tomista, él era ateo. Y de hecho él despreciaba al tomismo por prejuicios, pero eventualmente se puso a investigar y se convirtió en creyente católico y es el pensador tomista de habla inglesa más importante en la actualidad, considero, Edward Fesser.